ella y vos, que la pago yo. ¿Qué le estarán haciendo al viejo amigo? Ese que era profundo y confidencial. Y ahora por cada dato que yo le digo me tira sal. Le hablo pero él me ladra como animal. Tendrá una duda existencial o inhalará una rara sustancia o seguirá viendo ese canal que nos consume y que nos distancia, donde mentir es cuestión central y el golpe bajo es un mandamiento, donde los besos tienen bozal y reina solo el resentimiento que soporto yo. Él, ella y vos, que soporto yo. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Bienvenidos, aquí comienza Tres Banderas, aire de radio que edifica. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Un programa periodístico político, conducido por Pilar Peralta e Iván Hidalgo. Vas a volver, tu viento no volverá. Tres Banderas, en el aire de Pico Truncado, Santa Cruz. Nunca menos que un paso atrás. Servicio técnico Don Celular. Reparación de celulares y tablet, todas las marcas y modelos. 10 años de experiencia. Barrio 400 Viviendas, Casa 381. A pasitos de calle Tucumán, 1250. Vías de contacto. Teléfono 297-154-236777. Don Celular. Para todos los compañeros de FM Tres Banderas, la necesidad de poner de pie la verdad, de militar la palabra y de hacer juntos el sueño de una conexión federal para poder, insisto, poner de pie la verdad y trabajar contenido, trabajar datadura a nivel país. Así que la convocatoria, la que lanzamos en este encuentro del colectivo, hecha extensiva a todos los compañeros que quieran sumarse y por supuesto reforzar los lazos con todos aquellos que nos encontramos este fin de semana aquí en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Un gran abrazo, compañeros. Nuestras vías de contacto: celular 0297-154-618963, SMS y WhatsApp. Hola, soy Juan Grabois. Les mando un abrazo fraterno a todos los compañeros y a todos los oyentes de la radio Tres Banderas de Pico Truncado y mucha fuerza para las luchas por venir. Nuestras vías de contacto: celular 0297-154-618963, SMS y WhatsApp. Hola, mi nombre es Malena D'Alessio, estoy recién salida de cantar acá en el Congreso en este encuentro de violencia institucional tan importante que se hizo y quiero
quiero mandar un gran saludo para Tres Banderas de Pico Truncado, Santa Cruz. Un saludo para los compañeros de Pico Truncado, de parte de los compañeros de acá de Buenos Aires de la campaña contra la violencia institucional. Nuestras vías de contacto: celular 0297 154 61 89 63, SMS y WhatsApp. Mi nombre es Victoria Montenegro, soy en principio una nieta restituida por las abuelas y soy secretaria nacional de Derechos Humanos de Colina, Radio Tres Banderas. Quiero mandarles un fuerte abrazo y toda la fuerza a todos los oyentes y a todos los que sostienen algo que no es menor, que es tan importante en estos momentos y que tiene tanto que ver también con los derechos humanos, que es el derecho a la comunicación. Twitter, @3banderasc. Fieramente existiendo, fieramente afirmando. Un saludo grande para los oyentes de Tres Banderas, la radio de Pico Truncado, acá desde el Congreso Nacional. El que les habla es Leonardo Grosso, que soy diputado nacional del Frente para la Victoria del Movimiento Evita. Un abrazo grande. Nuestras vías de contacto: celular 0297 154 61 89 63, SMS y WhatsApp. Partido político Podemos Santa Cruz. Somos una organización política, social y cultural cuyo objetivo es fortalecer la participación ciudadana en democracia para defender los derechos de todos. www.podemosantacruz.wordpress.com. WhatsApp 297 155 35 1407. Twitter @Podemos Cruz. Facebook Podemos Santa Cruz. Peluquería Claudio Matulich, un estilista patagónico de gran trayectoria, excelencia en cortes y peinados, atención especializada en tratamientos de cabellos, excelente atención, turnos al 297-154-93-6150. Los esperamos en Sarmiento 773, Pico Truncado. Peluquería Claudio Matulich, un estilista patagónico de gran trayectoria, único en Pico Truncado. Televisión más internet. Que Duhalde, Menem y Kirchner eran la misma mierda. Y cuando ganó Kirchner, me llamó mi mamá y me dijo: hija mía, tenedle paciencia porque este hombre tiene pasta. Mirá lo que me dijo mi mamá, que tenía 95 años. Pero mamá, no, le digo yo, no, es que tú eres un peronista, no sé qué, todo mal. Ningún argentino merece vivir la angustia de no tener trabajo. Primero el trabajo. Todos los políticos son corruptos, no sirven para nada, que se vayan todos. Entonces, ¿qué? Quedamos en el campo de la física pura, en el cual se expresan aquellos que son más fuertes. Al llegar aquí nosotros, te tengo que ser sincero, no estábamos con Kirchner en ese momento. Acá en Matanza aparece en la primera pintada que nosotros no sabíamos quién era inclusive Kirchner. Y no acompañamos el proceso de elección Kirchner-presidente. Manos a la obra. Un plan de obras públicas. Porque sin trabajo no hay dignidad. Y sin dignidad... Me parece que en el 2003 hubo una cosa ahí de una lucecita en la que uno podía estar ubicado, ¿no? Me pareció un poco eso. Sobre todo porque veníamos de la tragedia del 2001, ¿no? De una tragedia con muertos. Pero después nos dimos cuenta que tenía algunos discursos, o tal vez que nos decía algo que queríamos escuchar nosotros, ¿no? Primero el trabajo, primero Argentina, votar Kirchner Scioli. Al pasado. ¿Hay alguna gente que puede? No. ¿Puede haber alguna gente que hable de usted? ¿Usted sabe qué dice la gente? Lo voy a decir a nivel popular, Se viene el surdaje. Yo tenía muy pocas expectativas sobre el gobierno de Kirchner. Recordaba
las discusiones sobre las retenciones a los hidrocarburos y el rol que él había tenido como presidente de la Organización Federal de Hidrocarburos, oponiéndose a las retenciones, defendiendo los intereses de las compañías petroleras, de modo que no tenía grandes expectativas al respecto. Cuando empecé a ver a los 2 o 3 días lo que hacía, le pedí una entrevista, llamé a la prensa y dije, mire, vengo a pedir disculpas, señor presidente. Yo dije que usted era la misma mierda que Dualde y que Menem, y no es la misma mierda, así que yo le pido disculpas por haber hecho tan mala propaganda y estoy arrepentida de haberlo hecho. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malgastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación. No se puede gobernar en Argentina sin el peronismo. Digo, sí se puede perfectamente, es con una derecha. Una derecha con capacidad electoral, si hubiera, como hay en Chile, en Brasil también, en Estados Unidos, en toda Europa, con eso podés gobernar, porque no tenés la espalda mal guardada, porque la derecha te apoya. Ahora, yo no estoy diciendo que aquello, yo estaría en contra de esa derecha, pero ahora vos quieres una izquierda, pero que no sea peronista, no se puede. Menem, Carrió, López Murphy, Rodríguez. El 27 de abril de 2003 se producen finalmente las elecciones presidenciales, luego de la profunda crisis política iniciada en diciembre de 2001. Las fórmulas de la Alianza Frente por la Lealtad UCD, que postula como candidatos a Carlos Menem y Juan Carlos Romero, con el 24,45% de los votos, y la de la Alianza Frente para la Victoria, Néstor Kirchner y Daniel Scioli, con el 22,24%, son las que llegan a la segunda vuelta electoral. Cambio es el nombre del futuro. Pero ante la segura y contundente derrota en ese balotaje, Menem decide no participar de la contienda, de modo que el triunfo es para el Frente para la Victoria. Dejen de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Como resultado de esta maniobra del exmandatario, Kirchner es el presidente electo con menos votos de la historia argentina, en un contexto aún de debilidad institucional y de desconfianza de la población y sus gobernantes. Kirchner lo expresa de un modo adecuado al reconocer que llegó al gobierno con menos cantidad de votos que el número de desocupados. En este contexto, con los signos económicos que empiezan a mostrarse positivos y con el abismo de la crisis apenas detrás, el gobierno entiende como indispensable, incluso para su propia supervivencia, la tarea de reconstruir una democracia que aparecía asociada con los intereses de las clases dominantes y de los grupos políticos más corruptos. Néstor Kirchner lee una agenda de problemas que formuló la crisis de 2001 y emprende la tarea de recuperar la confianza de vastos sectores de la sociedad argentina. Son responsabilidades muy importantes. Esperemos que estén a la altura de la historia del tiempo. Gracias. Néstor Kirchner asume, como él siempre dice, con más desocupados que votos, ¿no? Sacó el 22% y el 24% de desocupación. Para que nos demos una idea, hoy en Europa se habla del 10, del 15% como una catástrofe de gran magnitud. Imaginémonos lo que era ese momento con 24% de desocupados. En el caso de Kirchner, la dificultad estaba en la crisis económica y en la, yo te diría, en la disgregación de la sociedad argentina. Nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que nos permitan avanzar hacia lo nuevo. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. La dinámica vertiginosa que él imprimió a su gobierno desde el primer día,
la sucesión de anuncios y de novedades en el terreno político, pero también en el terreno económico, obviamente me hicieron percibir de que estábamos ante un fenómeno distinto al que parecía ser inicialmente y que estábamos ante una transformación profunda y en una dirección absolutamente inesperada. El cambio no debe solo reducirse a lo funcional, debe ser conceptual. Entendemos que la gobernabilidad no puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. Hemos asumido un fuerte compromiso para lograr incrementar la calidad institucional, para reconciliar a las instituciones con la sociedad. Uno de los pilares de esa confianza es la economía. La política económica del gobierno de Kirchner continúa los lineamientos establecidos por Roberto Lavagna, ministro de Economía de Eduardo Duhalde, ahora ministro de su gobierno, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas e impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas se muestran exitosas. El canje de la deuda, la salida del default, la disminución de las tasas de desempleo y de pobreza, la solvencia fiscal, el fortalecimiento de un perfil exportador y la integración regional. La devaluación inmediatamente genera un aumento de todas las importaciones, de todos los productos importados, manufacturas que Argentina le compraba al exterior, pero hay una condición estructural completamente nueva que genera una plataforma, un colchón a partir del cual iniciar una etapa de crecimiento distinta a los últimos 30 años. A partir de mayo del 2003 se produce la reversión de esta política, por una política de avance en la recuperación y en la adquisición de otros derechos y conquistas, ¿no?, de los trabajadores. Uno puede decir cuestionamiento que uno mismo hace, a veces con relación a la velocidad de los avances, de las recuperaciones, a la profundidad de los cambios, pero no a la direccionalidad. No hay ni una sola norma, regresiva a partir de mayo del 2003 con relación a los derechos de los trabajadores. Kirchner provoca un quiebre en esa línea de defraudación, porque, digamos, durante su gobierno hay una sustancial mejora de los niveles de empleo y de ingresos de las clases populares. Hay una reorientación de la estructura económica argentina. Es una ruptura con respecto a los últimos 30 años. El salario mínimo vital Menem lo congeló en julio del año 1993 y ese congelamiento llegó a junio del 2003. 10 años congelado en 200 mangos. Lo toma Kirchner y se hace habitual, un derecho constitucional de los trabajadores. Pero todo el año 2003 fue una lucha por tratar de poner en funcionamiento la fábrica y poder recuperar nuestra dignidad como trabajador, ¿no? Esto da lugar a que se presenten oportunidades de rentabilidad para sectores que habían sido precisamente los perdedores durante los últimos 30 años y en particular en los 90, los productores de manufacturas para el mercado local. El otro puntal fue la política de derechos humanos. El reconocimiento a los organismos defensores de los derechos humanos como actores centrales de la democracia. La expropiación a las fuerzas de seguridad de sitios que fueron campos de detención como la ESMA y el Olimpo. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. La
derogación de las leyes de impunidad y la reactivación judicial de las causas que estaban paradas desde mediados de los años 80 son los ejes centrales de la política que el Estado desarrolla en esta materia. Como efecto de esas políticas o como su respuesta macabra, se produce en septiembre de 2006 la desaparición de Jorge Julio López, ex detenido desaparecido y declarante en el juicio oral al ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolás. La consolidación de los derechos humanos, de la política de derechos humanos de los últimos años ha profundizado la democracia en todos sus aspectos. Haber participado del acto de la ESMA es como que hay ciertos momentos en que uno justifica toda la vida por un instante. Entonces, ese instante de que el Estado reconoce que participó del genocidio, y el Estado mismo lo dice. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Lo fundamental en esto y el valor también destacable en esa lucha de los organismos de derechos humanos es la síntesis que se ha producido con el Estado. Hay un lugar simbólico de todas las civilizaciones que dicen que hay un lugar donde está el contacto con el infierno. Eso se ve muy claro en las películas de ciencia ficción, la de los vampiros, todas esas cosas. Siempre hay un lugar donde está la puerta. La puerta tiene un trasfondo poderosamente mítico. La ESMA no es el único lugar donde se mató gente, se torturó, se violó, se hizo todo, se vendió chico, todo, sino que es el lugar paradigmático del infierno. Entonces, cuando un gobierno asume que ahí está el infierno, y ese infierno lo abre a que la gente pueda recorrerlo, que pueda haber nuevas manifestaciones de la vida civil, bueno, evidentemente abre un halo de esperanza enorme. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento. A nivel internacional, el gobierno de Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula da Silva de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela, que plantean la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. Este escenario internacional inédito vive su momento más álgido durante la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata en el año 2005, cuando es rechazado el ALCA, Tratado de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Estados Unidos de América. Lo que estaba en juego en el gobierno de Kirchner básicamente es un modelo de desarrollo alternativo al liberalismo de los 90. Como estaba en Lula, como está en Chávez, en Evo, en Correa. Lo que pasa es que en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela los sistemas se implosionaron. Success will frustrate Iran's ambitions to dominate the region, El esbozo puede ser, por ejemplo, cierto fenómeno de la política exterior, el hecho de que podamos de alguna manera empezar a entender que hay que volver a ser la patria grande. El gobierno de Kirchner logra en sus 4 años el apoyo de sectores populares articulados en torno al peronismo y de sectores medios que apoyan el avance de las políticas económicas llevadas a cabo y del rumbo tomado en materia de derechos humanos. Sin embargo, la matriz de distribución del ingreso y la enorme deuda social, producto de años de políticas antipopulares, mantienen deudas abiertas. En este sentido, que durante su gobierno la distribución de la renta nacional sea objeto de debate y que las políticas estatales estén orientadas a saldar los enormes abismos sociales existentes, permiten ver la apertura de un nuevo proceso histórico en la democracia, con nuevos horizontes y nuevos desafíos. Con este escenario, el kirchnerismo logra imponerse en las elecciones legislativas de 2005
frente a sus adversarios de afuera y de adentro del propio peronismo. Y al mismo tiempo proyectar para la elección presidencial de 2007 a la senadora Cristina Fernández, que finalmente será elegida para suceder en el cargo a Néstor Kirchner. Uno ve a las claras la fuerte vocación política e intención de poder tener una democracia más amplia, pero son aún muchos los sectores que se oponen a esa democracia real, participativa, amplia, de inclusión. De repente ahora se pueden resolver algunos conflictos que estaban latentes del 83 a la fecha y que son estructurantes de la historia argentina, de la historia política argentina. En los últimos años del gobierno de Kirchner y fundamentalmente desde el inicio del mandato de Cristina Fernández, recobra fuerza la oposición de los grupos económicos históricamente poderosos que desde 2001 se habían llamado a silencio, y de los sectores de las clases medias urbanas que tras la crisis y al recuperar su capacidad de consumo regresan a sus posiciones tradicionalmente conservadoras. Yo estoy como bastante más inquieto y curioso con las escenas políticas hoy que antes. Tuve un momento también más de desinterés. Eso me pasó más en los 90. El gobierno de Kirchner valora mucho la política y reconstruye la autoridad presidencial. A partir del gobierno de Kirchner, la política recupera un rol que estuvo perdido durante muchos años en la Argentina, que en realidad estuvo perdido durante décadas en la Argentina. Porque la verdad que nosotros estábamos tocando fondo y vernos ahora cómo estamos, que yo que sé, muchos de nuestros compañeros hoy tienen su familia, está bien, nos faltan un montón de cosas, pero eso siempre se va a ir llegando con lucha, no van a regalar, porque nosotros también tenemos que estar metiendo presión. Tras 25 años, lo que aparece en debate es la agenda de problemas que la democracia debe asumir en este tiempo. Si la democracia formal conformó el consenso alcanzado en los años 80, si la economía de mercado se impuso a pesar de las consecuencias sociales en los años 90, el gobierno de Kirchner pretendió encarnar el consenso de esta tercera década democrática alrededor de la distribución del ingreso. Ese consenso aún está en disputa. Recibido los beneficios de estos años de crecimiento, de estos años de, si querés, primero de estos años sin muerte, que para mí eso es fundamental, años de conflictos permanentes, de tensiones y de pulsiones internas de los distintos sectores, no hubo muertes. Un Estado que empezó a abrir las puertas, digamos, a las organizaciones y a los movimientos, cosa que eso en realidad que el Estado lo único que hacía era tirarte gas y cagarte a palazo. La discusión acerca de la legitimidad de la representación de los representantes del pueblo votados por el pueblo en elecciones versus la ilegitimidad de las representaciones corporativas, particularistas, mezquinas, autoritarias y eventualmente golpistas. Bueno, por eso es una presidencia que termina siendo la mejor de los distintos momentos de la democracia, acompañada también por un factor muy decisivo en los países periféricos, llamados emergentes por los centros financieros, que es cómo está la coyuntura económica internacional. Yo creo que realmente nosotros tenemos que salir y reafirmar este camino de recuperación de la democracia. Estamos viviendo con gobiernos constitucionales, como dice Cito Lema, gobiernos constitucionales. A la democracia la tenemos que ganar luchando. Ahora, si hicimos toda esta lucha desde el milagro hasta hoy para volver al pre-kirchnerismo, ahí me desalentaría mucho.
Yo creo que el tiempo es amigo de la verdad, ¿no? Yo creo que quieren hacer grandes cosas y si quieren entrar de verdad en la historia, no hay secreto, tienen que estar al lado del pueblo. Carrillo, López Murphy, Rodríguez A, Moro, este domingo. Que no están dadas las condiciones para una segunda vuelta. Las trampas, por la forma como se llevó a cabo el proceso. La sociedad argentina, en lo que parece ser un signo trágico de la última década, contempla la deserción de su dirigencia política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Sin ninguna interrupción en los próximos 10 años. Retomar el rumbo que el país merece, porque un país que fue capaz. La gobernabilidad no puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello como canoso. Las relações entre Argentina y Brasil viven un momento extraordinario. No se trata solo de decirle no al ALCA, se trata de plantear y construir la propuesta alternativa, el camino alternativo, el ALCA. Una enorme satisfacción estar acá presentes en representación de la patria Bolivia y especialmente del movimiento indígena. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder, para ayudarnos mutuamente. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Quiero una Argentina unida, quiero que seamos un país lindo, pero además quiero un país más, un país más, un país más. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o un argentino o un argentino. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro. Buenas tardes, querida audiencia. Hola. ¿Estamos? No te tragues la pena, porque no estamos muertos. Llegaremos a ti. Buenas tardes, querida audiencia. Estamos ya en la mesa de trabajo haciendo apertura de nuestro programa del día 23 de noviembre de 2018. Agradecemos la introducción al programa, este reconto, este repaso necesario que creemos nosotros debe tener carácter permanente para poder tener una memoria activa, definitivamente aguda, para entender el proceso histórico que vive nuestro país. Los contextos nacionales, internacionales, hoy más que nunca marcan nuestro destino. El neoliberalismo, de la mano de Mauricio Macri Blanco Villegas, asola nuestra patria. ¿Por qué decimos esto? Porque decimos que esta es la ultraderecha
los ultraliberales, porque es una etapa más cruda, más aguda, más perversa que la inaugurada por el neoliberalismo de la mano de Carlos Menem, por ejemplo. Allí recuerda usted que se hablaba de libre comercio, de mercados abiertos, de privatizaciones, de desregulaciones, de achicar el Estado. Lo decía claramente su ministro de Trabajo. Nada que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado, en una de las máximas. Estos ultra neoliberales han llegado de la mano de Mauricio Macri, Blanco Villegas y buena parte del electorado de la República Argentina, y por casa también aquí en Pico Truncado. Usted sabe que se ha apoyado fuertemente a los ultraliberales. Hablamos en la representación provincial claramente, Eduardo Costa. En lo local, obviamente, Belén Tapia. ¿Qué fortalecen? ¿Y van en búsqueda de qué? Van en búsqueda claramente del caos financiero. Han desorganizado la vida de todos y cada uno de los argentinos. Estamos muy comprometidos, diríamos ultra endeudados, gracias a este proceso que ha iniciado en 2015 Mauricio Macri Blanco Villegas. Desempleo es crónico, no se genera empleo. El ahorcamiento que tiene la clase media, el empobrecimiento sobre la clase media, ha iniciado un proceso que nosotros claramente desde aquí no le podemos marcar por ahora un punto de quiebre, sino es justamente a partir de la elección de un nuevo gobierno. La desregulación seguirá. Usted sabe que hoy la fuga de capitales es gracias a esa desregulación que ellos tienen sobre justamente los movimientos de capital. El consumidor claramente está sometido a la arbitrariedad de aquellos que determinan los precios. Aquellos que determinan los precios y que también determinan cierto modo de financiamiento. Hablamos de un abuso total y lo padecemos como consumidores. Mire, los ultraliberales sienten una especie de abominación por la presencia del Estado, por el Estado mediador, por el Estado que regula, que intenta poner una clara dosis de cordura a través de sus gobiernos. Allí el audio que hacía introducción marcaba claramente cuáles habían sido el inicio de políticas de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández, de Kirchner. Hoy, lejos de esas regulaciones, de esa procura por la inserción social, de contener a los sectores, estamos inmersos en una dictadura total de mercado. Nuestros jubilados, claramente les espera una vejez en pobreza si le damos continuidad a este ultraliberalismo que viene a profundizar las medidas del neoliberalismo. De esto hablamos claramente en esta tarde de Pico Truncado desde los micrófonos del 89.5 a la Planadora Show. Lo hacemos en horas previas a este 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esperamos que la reflexión sea por una sociedad más justa, más equilibrada, más armoniosa. Y si
Creemos que hay un matiz contenedor, protector de todo hogar, de toda comunidad, claramente está dado por el rol de la mujer en ella. El 25 de noviembre será una conmemoración más de esta masacre que cometió el régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana contra las hermanas Mirabal. Hablamos de Patria, de Minerva y de María Teresa. El régimen de Trujillo hizo escarnio público de estas mujeres y a partir de allí la ONU toma estas muertes, estos padecimientos, estos tormentos como una clara condena al daño físico, al daño sexual, psicológico, a la amenaza, a la coerción, a la prohibición arbitraria de la libertad, como le ocurre hoy en este gobierno ultraliberal de Mauricio Macri Blanco Villegas, por ejemplo, a una mujer de la patria grande como es nuestra compañera de Jujuy, que está encarcelada por el régimen de Morales. Hablamos de Milagro Sala. A partir de estos hechos que debemos condenar, sobre los cuales tenemos que reflexionar, está el camino, la llave para construir una patria distinta. De esto y mucho más vamos a hablar seguramente esta tarde con la compañera del Campo Nacional y Popular, la compañera Pili Peralta. ¿Cómo le va, querida compañera Pili? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga, Dios bendiga a la ciudad de Pico Truncado, a cada uno de sus integrantes. Como siempre decimos, felices y en victoria, pedimos oración para Alejandro Muti Huiscay, para Luciana Martino Barroso y cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes que estén padeciendo alguna patología, que el Señor ponga su mano de sanidad y obre el milagro en cada uno de ellos. Hoy estamos con angina, así que está costando un poco hablar, pero bueno, la tarea es noble, por tanto la vamos a desarrollar como lo hacemos lunes, miércoles y viernes a través de FM La Planadora Show 89.5, gracias a la apertura y la bondad que tiene Juan Marcelo El Pampa Ruiz y su familia. Bien decía el compañero Iván que este modelo económico que impera en nuestro país y que lo quieren implementar en toda la región va a ir de a poco limando, cercenando y quitando probabilidades de estándar de vida a futuro. Este modelo económico colonial le decimos porque viene a, de alguna manera, a saquear el territorio y la soberanía que nuestra República Argentina ha logrado defender, conseguir, obtener desde el 1800 en adelante, con luchas intestinas, la sangre de muchos criollos, de muchos caudillos, y que cuando el pueblo, en esta mediatización informativa o este escudo mediático que se le realizan a los infames traidores de la patria, a los saqueadores de la patria, logran cooptar al inconsciente colectivo, termina de alguna manera dando el resultado actual. Y es simplemente recorrer algunos estadios donde gobierna Cambiemos. Ni siquiera tiene que usted trasladarse hasta Buenos Aires. Vaya a Caleta Olivia, a Las Heras, Pico Truncado, fíjese Puerto San Julián, Río Gallegos, las 5 localidades donde está gobernando el modelo Cambiemos. Y allí obtendrá la respuesta
de lo que realmente son. Mire, para entender quiénes son, solo hay que observar, porque los hechos son los que nos muestran quién es cada uno. En este punto los hechos nos muestran la inoperancia, la incapacidad, la inutilidad. Y no se trata de apuntar a una persona. Creo que es un modelo pergeniado justamente para el saqueo y para cero expresión de solidaridad y amor al prójimo, y esto es un hecho. En Pico Truncado todavía sigue estando el colchón en la clase media, donde de alguna manera hay salarios que superan los 60.000 pesos, por tanto, no ha estallado aún la crisis social. Pero sí tenemos un porcentual en la localidad que ya no come. Jubilados con la mínima que no les alcanza para comprar sus remedios. Si usted quiere ir a comprar de forma particular la insulina, por ejemplo, para una persona diabética, está entre los 8.000 y 10.000 pesos. Cuando el salario de un jubilado, el salario mínimo es de 9.000, 10.000 pesos. Si usted necesita algún tipo de análisis, tratamiento, también la erogación familiar es bastante importante. Y esto no ha sido deliberado, ha sido un plan sistemático desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural y político, justamente para que un poquito, un puñadito de apátridas de este lugar logren vivir cómodamente y que el resto nos embromemos. Y ese es el panorama que tenemos. Muchos esperan que en el 2019 se logre conformar un frente patriótico, social, que de alguna manera incluirá también a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, eso es para el futuro, pero el que no come ayer, no le importa quién va a llegar a presentarse para las elecciones del 2019. Son 14 meses que todavía faltan para el cambio de gobierno. Las encuestas ayer, crudas y rudas, que mostraban en un programa oficialista como Animales Sueltos en el canal de América, que lo preside, sí, Daniel Vila, pero que su dueño mayoritario es Grobo Copatel, el empresario de los granos, alguien que ha profesado abiertamente a favor de Mauricio Macri y Blanco Villegas, porque forman parte de la misma élite. Ellos intentan de alguna manera posicionar en la ancha vereda del medio o la ancha calle del medio a Sergio Massa, circunstancia que no les está dando resultado, puesto que desde la foto en Davos entre Mauricio Macri y Blanco Villegas y el chico Massa, el che pibe Massa, hasta el día de hoy siempre fueron socios. Digamos que son las dos caras de la misma moneda. Entonces el ciudadano ya no come vidrio. De tanta información que lo apabullan diariamente y cada 2 segundos, el ciudadano también está despejando quién es quién en esta historia. El pago a los fondos buitres, la reforma jubilatoria, el quite de la movilidad jubilatoria a los abuelos, el saqueo al ANSES, el saqueo al PAMI. Hoy tengo que decir con mucha tristeza que acaba de fallecer una tía, hermana de mi padre. Ellos eran 7, estaban quedando 4, hoy quedan 3, por falta de atención de su obra social de PAMI en Mar del Plata. A las 7 de la mañana nos avisan que tristemente había dejado de existir. Entonces el anciano termina así, en estas condiciones. Despreciado, manoseado, tirado en una cama,
sin la atención mínima y necesaria después de años de aporte. Ella fue docente muchos años, después se dedicó con el esposo a un emprendimiento familiar de panificación muy importante en el barrio de Constitución y después se trasladaron a Mar del Plata. Y terminó sin atención necesaria por un problema neurológico, falleciendo el día de hoy. Y obviamente, ¿qué es lo primero que pueden preguntar quienes están al umbral de esa puerta? Estoy hablando de mi padre y de mis otras 2 tías. ¿Cómo será para nosotros? ¿Por qué tenemos que sufrir y padecer? Porque un grupo de ciudadanos que decidieron por mayoría tirar por tierra el trabajo y el esfuerzo de muchos de ellos, de cientos de miles, de millones de abuelos que trabajaron y aportaron, primero para tener su jubilación en ANSES y segundo para que su obra social les brinde lo necesario para resolver su situación de salud. Una obra social que está justamente organizada para atender las dolencias de quienes superamos los 55, 60 años y obviamente que las dolencias no van a ser de un joven de 20. Nuestra maquinaria se encuentra agotada, se encuentra desgastada. Esa maquinaria, como en el motor de un vehículo, cuando empieza a fallar y a funcionar mal, empieza a desencadenar distintas patologías que deben ser atendidas con la seriedad del caso, porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de personas que se están despidiendo de la vida. Y hablamos de calidad de vida para ellos. Como también pedimos calidad de vida para nuestros niños, calidad de vida para nuestros abuelos. Las sociedades que no son capaces de proteger, de cuidar, de respetar, de enaltecer a sus ancianos, perecen. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, terminan pereciendo esas sociedades y terminan siendo un caos social. El no respetar la vida de aquel que le puso todo para la construcción de este país nos pinta de cuerpo entero qué clase de sociedad hemos construido. Entonces me parece que es un momento de reflexión. Lo traigo a la mesa porque obviamente una vez que nos toca a nosotros empezamos a abrir los ojos. Mi padre está pisando los 79 años y mi madre 71. Y uno, a pesar de que también ya empieza a tener achaques porque no es una mujer joven, está pendiente de que ellos, en su calidad de vida, sea la mejor. Intenta cuidarlos, mimarlos, atenderlos, porque es lo que debe, escuche bien, debe hacer un hijo, honrar a su padre y a su madre. Y en esa honra es que muchas veces me ha tocado tener que lidiar y pelear con la obra social y ponerme firme y decir no te equivoques, porque que sean ancianos no significa que vos los vas a manosear, los vas a ningunear y los vas a dejar sin los servicios que les debe brindar una obra social que fue construida a partir del esfuerzo de ellos. Recuerdo cuando mi padre se fractura su cadera, me informan que 6 meses se demoraba para que llegue la prótesis a la localidad. Y no utilicé ningún canal político, simplemente hice lo que tenía que hacer. Insistir y reclamar en los escritorios que tienen la responsabilidad de responder.
so pena de iniciar acciones judiciales como corresponde. Mi padre en menos de 2 meses tenía su prótesis en Caleta, Olivia, y gracias a Dios el médico que lo operó, una eminencia en traumatología, lo dejó bien. Claro que es agotadora la tarea, que hay que llamar por teléfono, que hay que hacer mail, que hay que enviar escaneado toda la documentación. Sí, pero uno lo hace porque sabe y entiende que a partir de estar encima de esos trámites se empiezan a resolver. Lo ideal sería, y en esto siempre lo hablamos con el compañero Iván, lo ideal sería que quien asume la tarea, sea en el estamento, en la institución del Estado que sea, lo desarrolle con calidad, dignidad y celeridad. Pero tristemente nos encontramos con mucho, no digo las chicas de acá de Pico Truncado, porque tanto Vicky como Laura son excelentes, pero nos encontramos con auditoras médicas, nos encontramos con algunos pelandrunes en el medio, que uno dice, a ver, pará, hermano, ¿quién te paga el sueldo a vos? ¿En calidad de qué crees que vos sos tan importante en la tarea que desarrollás? Para darle la posibilidad al dueño de la obra social, al que hizo posible esa institución para que funcione. ¿En calidad de qué? Y a partir de ese razonamiento uno va a los codazos avanzando para lograr resultados positivos. También sucedió con la obra social nuestra, la del empleado público en la provincia. Durante más de 2 años, y usted es testigo, de manera silenciosa, porque me parecía que no tenía por qué utilizarlo políticamente, discutí 1.000.000 de veces con el compañero Marcelo Castro y con alguno de sus ayudantes, colaboradores. Y les decía, se están equivocando, y hasta que no muera alguien no van a parar. Entender que la obra social la hacemos todos los que aportamos a través de nuestros salarios y que nos merecemos, porque la ley lo establece, el mejor de los servicios. No es algo que lo sacamos de la galera y se nos ocurre un día porque nos levantamos fumados o con una copa de más. No, hermano. Nos merecemos una obra social decente como la gente, porque para ello aportamos. Y con ese aporte también te están haciendo el salario. Y que si vos obstaculizás el normal desarrollo de una obra social, que es un área ultra, hiper, recontra delicada como la salud, lo único que haces es perjudicarte vos también. Porque mañana no vas a estar en el cargo, porque el cargo es una circunstancia, y por tu negligencia vas a incorporar una mala conducta en el desarrollo institucional que lo vas a tener que sufrir. Entonces las cosas en la vida, en las instituciones, en la política, se hacen de una sola manera. De una sola manera. No existen medias tintas. Un día, charlando con una compañera grande, una mujer grande, una militante de mucha trayectoria, discutíamos de la metodología política y yo le decía, para mí no hay grises, para mí es blanco o negro. Y ella me dice, mira, Pili, dice, en política hay grises. A lo que yo le respondí, en esos grises se muere gente. En esos grises existen los desocupados. En esos grises está la pobreza. En política es blanco o negro. O estoy a favor del pueblo o estoy en contra del pueblo.
O aplico la real redistribución de la riqueza para todos y todas, o redistribuyo la riqueza en pocos. No hay medias tintas. No sé si se logra interpretar lo que quiero decir. Entonces hoy, y anoche lo escuchaba el negro Fontova, en un ratito, porque entre la fiebre y todo, hacía los pantallazos y algo podía ver. Y el negro Fontova decía que vengan todos, vamos a armar la unidad. Pero guay, que no se confundan, que en esa unidad también hay algunos que los vamos a sacar a patada en el trasero. Y yo coincido con él. Porque está bien unirse en un momento electoral necesario, porque el enemigo es la derecha oligárquica. Es un modelo que ha oprimido, ha cercenado y ha subsumido a la sociedad argentina en el peor de los estadios. Ni siquiera en el 2001, y usted lo va a ver, ni siquiera en el 2001 pasó lo que está pasando hoy. Por tanto, el que tengo enfrente es un enemigo. El que le quita el pan de la mesa al compañero, el que deja sin remedio a los abuelos, el que me deja sin salud, sin educación, sin vivienda, el que me mata a mis hermanos en esta patria, es mi enemigo. Y creo que hace un par de meses le dijimos, empezó la guerra. Parecía una estupidez. Y en realidad sí. El hijo de un abogado de renombre, Lavaqué, cuyo estudio jurídico defendió a Carlos Saúl Méndez, su hijo era impulsor de las causas por negligencia, ocultación de información, falsas denuncias de Amnia, Daya, Nisman, Laura Alonso, la UIF y no recuerdo qué otro. Él estaba en la carrera de dilucidar esos casos tan sensibles para la República Argentina, que de hecho hace más de 25 años que no podemos descubrir quién hizo volar a la AMIA y a la Embajada de Israel. Espere. No sé en qué micrófono estaba. Ahí. Dele. Sí, no, hablaba de que también hay que incorporar la voladura de fábricas militares en Río Tercero.